Antes de iniciar esta pequeña intervención, quiero que me ayuden a decir: ¡Planeta o muerte! ¡Planeta o muerte! ¡Planeta o muerte! Esta tierra del llanero canto la libertad. La Pachamama puso en mis manos la fuerza, la verdad. Valles y pampas, surcos preñados anuncian su verdor. Soplan los vientos, cantan arroyos, coplas al Padre Sol. Yo diría, Copenhague, para nosotros no es un fracaso, es un triunfo de los pueblos y el fracaso para los gobiernos desarrollados. Y por eso estamos aquí reunidos, porque los países llamados desarrollados no cumplieron con su obligación de establecer compromisos sustanciales de reducción de gases de efecto invernadero en Copenhague. Que estos países hubieran respetado el protocolo de Kioto y se hubieran acordado reducir sustancialmente sus emisiones dentro de sus fronteras, esta conferencia no hubiera sido necesaria. Yo creo que lo mismo que todos, que realmente se logra conclusiones concretas y que se lleguen a soluciones. Esta es una gran oportunidad para llegar a soluciones sobre este tema, que es el cambio climático. Bueno, y lo que más espero, una buena solución, una solución concreta. Y ahí está una falla de la humanidad, empezando por el hecho de haber pretendido objetivar a la naturaleza, convertir la naturaleza, sacarla de su fuente espiritual y convertirla en un artefacto, en una cosa, en unos recursos naturales. Being from Canada, we are one of the countries that are being very hard hit by climate change. And I'm here with a delegation of Indigenous people from Northern Canada. So we're looking very carefully at what can come out of this in terms of new ideas. We want to support the initiative of the government of Bolivia and the people of Bolivia to try to have some very strict guidelines for where we're going to go on this question of climate change. How far will we allow it to go before we can turn it around? So we're here to be part of the movement to turn it around. Yo creo que la vía es a través del mecanismo, a través del elemento de financiamiento, que es el proceso de monetización para poder determinar. Con el corazón abierto y tratando de trabajar con esa hermandad con la cual Bolivia ha abierto sus puertas a visitantes como yo y como muchos otros. The Stone Age did not end for lack of stones. And so the crude oil age will not end and may not end for lack of crude oil. How can we make this happen? Number one is to reclaim people's control of people's resources. When people have the control over their resources, they will have a say
how these resources are extracted and used and how it impacts themselves and their future. Ya sabemos, ya tenemos todo a nuestra cara. Ya no, ninguno en este mundo ya tiene desconocimiento del tema del cambio climático. Todo el mundo sabe que existe y ese es un problema. Y sabemos que todos podemos hacer algo, ¿no? Ese sería mi mensaje. Hemos tenido en Ecuador un proceso de preparación para venir acá. Hemos pensado de manera colectiva y responsable qué vamos a venir a decir aquí en esta conferencia tan importante. Es una decisión valiente que ha tomado el gobierno ecuatoriano de dejar bajo tierra el 20% de sus reservas. Ese es el compromiso del gobierno ecuatoriano con el planeta, pero necesitamos que se cumpla el principio de corresponsabilidad planetaria. Necesitamos el apoyo y el aporte de las economías poderosas del mundo para que demuestren su verdadero interés, su verdadera ética con el bienestar de los pueblos a nivel planetario. Yo espero que, como estamos reunidos todos los hermanos del mundo en la tierra, todos los rebaños de la tierra sin excepción, porque la tierra es una sola patria para todos, que todos tomemos conciencia y dejemos de dañar nuestra casa, porque la tierra es nuestra casa. Aquí no somos colombianos, ni peruanos, ni argentinos, ni chilenos, ni africanos, ni norteamericanos. Aquí somos una sola familia, la familia planetaria, que habitamos en una sola casa. Soy diputado elegido en las candidaturas de Izquierda Unida de España y consideramos desde el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, ante el fracaso de la cumbre de Copenhague, que ese fracaso tiene autores que son los países más desarrollados. Sobre todo, pues las causas principal de la destrucción del planeta Tierra es el capitalismo. Y como pueblos que habitamos, que respetamos esta madre tierra, tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Porque es la lógica básica, primaria y fundamental del capitalismo industrial el que lleva en sus entrañas la destrucción, la depredación, no solamente de los seres humanos. Se trata de una lógica depredadora que no respeta a los seres humanos, que le esclaviza. Si es útil para la ganancia, sirve. Si matar seres humanos sirve para ganar, es útil al capitalismo. Si destruir conocimientos, culturas y idiomas sirve para valorizar al empresario, es útil para el capitalismo. Si aniquilar pueblos, si llevar adelante genocidio de culturas, genera ganancia para las empresas de armas, para las empresas de petróleo, es útil al capitalismo, es parte de su desarrollo. De esta conferencia nosotros esperamos en realidad que salga exitosamente a favor a nosotros, que tanto está cambiando nuestro ambiente, que se ve más que están sufriendo en los agricultores, ¿no? Entonces por eso nosotros esperamos que salga éxito nosotros en esta cumbre. Por eso estamos acá. Los pueblos campesinos, los pueblos del mundo. Y acá queremos reafirmar, en cuanto campesinas y campesinos del mundo, nuestro compromiso en defensa de la madre tierra. Creemos que las soluciones reales
al capital, a todas las crisis que están puestas en nuestro momento histórico que vivimos, son soluciones que tienen que estar basadas en la reforma agraria integral, en la soberanía alimentaria como principio y como derecho de los pueblos, a un mercado local, a una agricultura sostenible. Nosotros hemos establecido la implementación de los territorios para el vivir bien. ¿Qué implica un territorio para el vivir bien? Primero, que las personas tengan seguridad jurídica sobre la tierra, ¿está bien? Eso está bien, que puedan tener su título, etc. Pero fundamentalmente que haya prácticas productivas adecuadas al medio ambiente. Eso implica promocionar la economía indígena campesina, eso es lo que estamos estableciendo. Y además que esas prácticas productivas estén ligadas esencialmente a los pactos ambientales. Eso implica que el uso de la tierra, la tenencia de la tierra debe estar ligada a un buen uso y a prácticas ambientales adecuadas que respeten los derechos de la tierra. There is a prophecy, a voice from the north. This message tells humanity that we must stop the corporate interests from stealing the life of Pachamama. The people who can change the world are here.